La vieja mansión de los García se erguía imponente en la cima de una colina, envuelta en un halo de misterio y abandono. Desde el primer vistazo, Clara sintió que la casa le hablaba, no con palabras, sino con un silencio profundo y desconcertante. La familia había decidido mudarse allí buscando un nuevo comienzo, pero a medida que se acomodaban, comenzaron a experimentar un inexplicable sentido de inquietud. Con cada crujido del suelo y cada sombra que cruzaba la habitación, la casa parecía cobrar vida, revelando secretos oscuros que habían permanecido ocultos durante años. La familia estaba compuesta por Manuel, un hombre de apariencia robusta y espíritu decidido, su esposa Clara, que siempre había tenido un lado curioso y aventurero, y su pequeña hija Valeria. Una niña de 6 años con una imaginación vívida. La mansión, construida en el siglo XIX, había pertenecido a una familia adinerada que había desaparecido misteriosamente, dejando atrás solo ecos de su historia. Al principio, Clara pensó que las rarezas de la casa eran solo parte del proceso de adaptación. Sin embargo, la inquietud creció cuando Valeria comenzó a hablar de una amiga invisible. Se llama Lucía, decía la niña con una sonrisa inocente, mientras jugaba sola en su habitación. Clara sonrió al escucharla, recordando sus propios juegos de infancia. Pero a medida que pasaban los días, la niña comenzó a hablar de cosas que inquietaban a Clara. Lucía dice que está atrapada. Dice que quiere salir, murmuró Valeria una noche, mientras su madre le leía un cuento para dormir. Esa noche, mientras Clara intentaba tranquilizar a su hija, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El viento aullaba afuera, y de repente, oyó un murmullo sutil que parecía venir de las paredes. Eran voces susurrantes, llenas de angustia, que parecían llamar a su hija. «Mamá, ¿escuchas a Lucía?», preguntó Valeria, sus ojos grandes y asustados. Clara trató de calmarla, pero una preocupación profunda comenzó a instalarse en su corazón. «Es solo tu imaginación, cariño», le dijo, intentando convencerse a sí misma. Sin embargo, al caer la noche, los murmullos se hicieron más claros y Clara se encontró atrapada entre la razón y el miedo. La voz, en ocasiones, sonaba más fuerte, clamando, «ayúdame». Una noche, Clara no pudo resistir más. Armada con una linterna, decidió investigar el sótano, donde los ruidos parecían ser más intensos. Descendió por las escaleras, cada paso resonando en el aire frío. Al llegar al fondo, encontró una pequeña puerta en la pared, cubierta de polvo y telarañas. La voz la llamó de nuevo, «ayúdame». Sin poder resistirse, Clara abrió la puerta, sintiendo una mezcla de temor y curiosidad. La habitación detrás de la puerta era oscura y húmeda, con el aire cargado de un olor a moho y abandono. En el centro había un pozo, sus bordes desgastados por el tiempo, que parecía profundo e interminable. Clara se acercó lentamente, y de repente, una mano emergió de la oscuridad, agarrando su muñeca con una fuerza sobrenatural. Clara gritó y se apartó, tropezando y cayendo al suelo, mientras la voz resonaba en su mente, «sálvame». Desesperada, Clara salió corriendo del sótano, cerrando la puerta detrás de ella. La voz se desvaneció, pero el eco de su miedo se quedó con ella. Cuando regresó a la sala de estar, encontró a Manuel sentado en el sofá, preocupado. «¿Qué te pasó?». «Te escuché gritar», preguntó él, con el ceño fruncido. Clara, todavía temblando, le relató lo sucedido. «Hay algo en el sótano». «Algo que necesita ayuda», confesó. Manuel frunció el ceño, escéptico. «Deberíamos dejar esto atrás». «Tal vez solo es el estrés de la mudanza», dijo, tratando de tranquilizarla. Pero Clara sabía que había algo más. Decidieron que la mañana siguiente investigarían la historia de la casa. Al día siguiente, Clara y Manuel visitaron la biblioteca local en busca de información. Descubrieron que la mansión había pertenecido a la familia Montoya, una prominente familia de la ciudad que había desaparecido hace más de 50 años.
Al revisar antiguos recortes de prensa, encontraron una historia inquietante. Se decía que la hija de la familia, Lucía, había sido vista por última vez en el sótano de la casa. La historia hablaba de un accidente trágico, pero los detalles eran vagos y enigmáticos. Esa noche, mientras el viento soplaba con fuerza, Clara y Manuel decidieron realizar un ritual para intentar comunicarse con el espíritu de Lucía. Prepararon un altar en la sala de estar, colocando fotografías de la niña y encendiendo velas. Con Valeria a su lado, comenzaron a recitar las palabras que habían encontrado en un libro antiguo sobre el más allá. A medida que avanzaban en el ritual, la atmósfera en la habitación cambió. El aire se volvió más frío, y la luz de las velas parpadeó. Valeria, con sus ojos llenos de asombro, susurró: «Mamá, puedo ver a Lucía». Clara miró a su hija y, en ese momento, una figura etérea apareció ante ellos, una niña de unos 8 años, con un vestido blanco y cabello rizado, que los miraba con una mezcla de tristeza y esperanza. «¿Por qué me han llamado?», preguntó Lucía, su voz un eco suave. Clara, con el corazón en un puño, le explicó que querían ayudarla a encontrar la paz. «Estoy atrapada. No puedo salir de aquí», respondió Lucía, su mirada llena de dolor. Las paredes comenzaron a vibrar, y los susurros en la casa se volvieron más intensos, como si otros espíritus también quisieran ser escuchados. Clara y Manuel continuaron con el ritual, pidiendo a los espíritus que permitieran que Lucía encontrara su camino hacia la luz. Mientras lo hacían, Lucía comenzó a desvanecerse, y la habitación se llenó de un profundo silencio. «Ayúdame, ayúdame», suplicó la niña antes de desaparecer por completo. La familia quedó en silencio, sintiendo el peso de la tristeza en el aire. Sin embargo, una calma repentina les envolvió, como si el espíritu de Lucía hubiera encontrado un poco de paz. Esa noche, la familia se quedó despierta, hablando y riendo, aliviados por la liberación de la niña. A la mañana siguiente, Clara se despertó sintiéndose renovada, pero algo en el aire seguía perturbándola. Cuando Valeria se levantó, sus ojos estaban llenos de lágrimas. «Mamá, Lucía me dijo que todavía necesita ayuda», murmuró. Clara, sintiéndose atrapada entre la razón y la necesidad de ayudar a la niña, decidió que debían regresar al sótano. Manuel, aún escéptico, pero sintiendo la creciente presión de la situación, accedió a acompañarlas. Cuando llegaron al sótano, Clara se armó de valor y se acercó al pozo nuevamente. «Lucía, estamos aquí para ayudarte», llamó, sintiendo que las palabras resonaban en las paredes. Para su sorpresa, el pozo comenzó a vibrar, y una luz tenue emanó de su interior. Clara y Valeria se acercaron, mientras Manuel miraba con creciente preocupación. «Mamá, mira», gritó Valeria, señalando la luz que crecía más y más. De repente, la luz se transformó en una imagen, un espejo antiguo que mostraba a Lucía atrapada en una versión distorsionada de la casa. «Ayúdame, no puedo salir de aquí», repetía la niña, su voz llena de angustia. Clara sintió que su corazón se partía. ¿Cómo podrían ayudarla? Manuel, sintiendo que la situación se salía de control, intentó sacar a Clara y Valeria del sótano. «No podemos quedarnos aquí, esto no es seguro», dijo, pero Clara se resistió. «No podemos dejarla. Ella necesita nuestra ayuda». Decididos a ayudar a Lucía, Clara y Valeria comenzaron a recitar las palabras del ritual nuevamente, esta vez con más determinación. Las luces comenzaron a parpadear, y el eco de las voces se convirtió en un clamor ensordecedor. «Ayúdame, ayúdame», resonaba por toda la casa. En medio del caos, Clara sintió una conexión profunda con Lucía. «Estamos contigo, Lucía, no estás sola», gritó. En ese momento, la imagen en el espejo comenzó a distorsionarse, y una mano emergió del pozo, intentando alcanzar a la familia. La tensión aumentó, y el aire se volvió electrizante. Valeria, sintiendo el miedo de su madre, se unió a ella. «Lucía, ven con nosotras, te ayudaremos»,
exclamó, y en un instante, la mano desapareció, y una luz brillante iluminó el sótano. Cuando la luz se desvaneció, Clara se encontró de pie en una habitación que no reconocía, con Valeria a su lado. La casa se sentía diferente, el aire era ligero, y el silencio era profundo. Pero algo seguía inquietándola. Lucía, llamó, pero no hubo respuesta. En ese momento, Clara se dio cuenta de que, aunque habían intentado ayudar a Lucía, su propia conexión con la casa había cambiado. Tal vez se fue, dijo Valeria, mirando a su madre con tristeza. Clara asintió, sintiendo una mezcla de alivio y pérdida. Al salir del sótano, la familia se sintió más unida que nunca, pero la mansión seguía guardando secretos en sus paredes. Clara sabía que el viaje no había terminado, la casa aún tenía historias que contar, y los ecos del pasado seguirían resonando en cada rincón. Mientras se retiraban a su habitación, Clara tomó la mano de su hija y miró a Manuel. No importa lo que suceda, siempre estaremos juntos, dijo, sintiendo una profunda conexión con su familia y una nueva determinación de enfrentar lo desconocido. La voz en la pared había sido solo el principio, la verdadera historia de la mansión de los García estaba a punto de desvelarse. A medida que los días se convertían en semanas, la vida en la mansión de los García parecía haber regresado a la normalidad. Sin embargo, Clara sentía una inquietud persistente. Aunque Lucía había desaparecido de sus vidas, la mansión seguía susurrando secretos, y los ecos de las voces aún resonaban en su mente. Una noche, mientras la familia cenaba, Valeria se quedó mirando hacia la ventana. «Mamá, hay una niña en el jardín», dijo, sus ojos llenos de curiosidad. Clara, sintiéndose tensa, se levantó y miró hacia afuera. Lo que vio la dejó paralizada, una figura etérea, con un vestido blanco, que parecía flotar en la brisa nocturna. «Lucía», exclamó Clara, pero al instante se dio cuenta de que no era la misma niña a la que habían ayudado. Esta figura, aunque similar, tenía una expresión diferente, más angustiosa. «¿Quién eres?», murmuró Clara, su corazón latiendo con fuerza. La niña levantó una mano, como si la estuviera llamando. Sin pensarlo dos veces, Clara se apresuró hacia la puerta, con Valeria y Manuel siguiéndola. Al salir al jardín, la figura comenzó a alejarse, guiándolos hacia el antiguo pozo que habían encontrado en el sótano. «¿Por qué nos lleva allí?», preguntó Manuel, pero Clara solo podía mirar fijamente a la niña. La figura se detuvo en el borde del pozo y se volvió hacia ellos, su rostro ahora claramente visible. Era una niña más joven que Lucía, con ojos llenos de tristeza. «Necesito ayuda», dijo con una voz que parecía un susurro del viento. Clara sintió un tirón en su corazón. «¿Quién eres?», preguntó, sintiendo que la conexión con la casa se intensificaba. «Soy Elena». «Soy la hermana de Lucía», respondió la niña. «Ella nunca pudo salir. Estoy atrapada aquí porque no pude protegerla. La casa guarda nuestras historias, pero hay más en la oscuridad que no saben». Clara se sintió abrumada por la revelación. «¿Qué podemos hacer para ayudarte?», preguntó, sintiendo una nueva determinación. «Debes liberar nuestras almas». «El pozo es la clave», explicó Elena, señalando hacia la abertura. «Pero debes enfrentar lo que sucedió. La verdad está oculta en las sombras de esta casa». Valeria, sintiendo la intensidad de la situación, tomó la mano de su madre. «Mamá, tenemos que ayudarla», dijo, su voz firme. Clara asintió, sintiendo que su familia estaba unida en este momento. Regresaron al sótano, donde todo había comenzado. Clara se acercó al pozo, sintiendo una mezcla de miedo y valor. Con Manuel y Valeria a su lado, comenzaron a recitar palabras que resonaban en su interior, las mismas que habían usado para llamar a Lucía. A medida que pronunciaban las palabras, el aire en el sótano se volvió denso, y el eco de las voces se hizo más fuerte. Clara sintió que las paredes vibraban, y de repente, la imagen de Lucía apareció, mirándolos desde el fondo del pozo, su rostro lleno de tristeza. «Elena, ayúdame», gritó Lucía,
pero su voz estaba llena de desesperación. Clara se sintió desgarrada al ver a las dos niñas atrapadas en su dolor. «Estamos aquí para ayudarte», exclamó Clara, pero la oscuridad del pozo comenzó a retorcerse, como si intentara tragarlos. Las voces clamaban, llenando el aire con ecos de sufrimiento. Clara cerró los ojos y sintió como el amor por su familia la envolvía. «No están solas, estamos aquí para liberarlas», gritó con todas sus fuerzas. Las palabras resonaron en las paredes, y un rayo de luz iluminó el sótano, envolviendo a las dos niñas. A medida que la luz se intensificaba, las figuras de Lucía y Elena comenzaron a desvanecerse, y Clara sintió un gran alivio. «Vayan hacia la luz, sean libres», les gritó, mientras el pozo emitía un sonido ensordecedor, como si todo el dolor acumulado estuviera liberándose. Finalmente, un silencio profundo llenó la habitación. Clara, Manuel y Valeria se quedaron en pie, sintiendo que una carga pesada se había levantado de sus corazones. La atmósfera en la casa había cambiado, el aire se sentía más ligero y cálido. Mientras subían las escaleras, Clara se dio cuenta de que la casa ya no susurraba secretos oscuros. Aunque las historias de Lucía y Elena quedarían grabadas en su memoria, ahora eran parte de un pasado liberado. La familia se sintió más unida que nunca, y Clara supo que había enfrentado sus miedos más profundos. La mansión, una vez llena de sombras, ahora era un refugio de luz. Clara sonrió, sintiendo la presencia de las niñas, y supo que, aunque habían pasado a otro plano, su espíritu siempre estaría con ellos. Con cada paso, se adentraron en un nuevo capítulo de sus vidas, libres de las cadenas del pasado y listos para enfrentar un futuro lleno de esperanza. Y así concluye otro relato en Relatos de Medianoche. Esperamos que hayas disfrutado de este viaje al corazón del misterio y el terror. Si la oscuridad de esta noche ha encendido tu curiosidad y te ha dejado con escalofríos, no olvides suscribirte para no perderte las próximas historias que están por venir.